Bienvenidos a todos a este video de Introducción a la Programación Web, en el curso de Desarrollo Web con Angular. Bien, vamos a ver el contenido que vamos a ver en este video: arquitectura de una aplicación web, los componentes, las características, un HTML, los conceptos, versiones y herramientas, el header del body, perteneciente a un HTML, los formatos de texto e imágenes, hipervínculos, tablas, listas, formularios, campo de texto, lista de opciones, contenedores, CSS también para dar el color a los HTML, Bootstrap, diseño responsivo y JavaScript, como crear variables, operadores, estructuras condicionales, funciones y eventos. Bien, esta es una parte de la teoría. Si vamos a empezar, ¿sí? Es teoría, así que no es corta, así que no se preocupen con esto. Vamos a ver la arquitectura de una aplicación web. Sí, generalmente una aplicación web se compone por un sitio. ¿Sí? Un sitio web que ustedes siempre ven en la pantalla. Bien, la entrada de datos por parte del usuario, ¿sí?, afecta a la lógica de negocio que se encuentra, digamos, en la parte de atrás, que sería la lógica del negocio. Bien, la parte de adelante, generalmente la vista que ve el usuario, se llama frontend, o sea, la ventanita, toda esa página web se llama frontend, o sea, la parte de adelante. Por la parte de atrás está la lógica del negocio, que se llama backend. Bien, y es que la que va a manejar nuestro servidor. Él va a manejar las transacciones que van a hacer transacciones con las bases de datos. ¿Sí? Por ejemplo, un cliente, cuando hace una petición a través de una página, hace la petición y esa petición va al servidor y luego interactúa con la base de datos. Si ese dato viaja a través del servidor y envía una respuesta en forma de HTML que ve el usuario. Bien, ese es cómo funciona más o menos una aplicación web. Entonces está formado por un sitio, la entrada de datos del usuario, y esto afecta la lógica del negocio, o sea, nuestro algoritmo, todo lo que esté adentro para realizar lo que el usuario quiera, digamos. ¿Sí? Si no existe, acá que dice, si no existe lógica de negocio en el servidor, el sistema no puede ser llamado aplicación web. ¿Por qué? Porque tiene que haber una lógica atrás, no solamente la pantallita bonita, sino que tiene que haber aquí algo, digamos, que haga las transacciones, ¿sí?, para la petición del usuario. Bien, para lo siguiente vamos a ver los componentes de una aplicación web. ¿Qué tiene que haber? Tiene que haber un servidor web, ¿sí?, donde se guarda y se almacenan los datos y la lógica de negocio. Tiene que haber una conexión de red. ¿Por qué? Porque las páginas generalmente están conectadas, o sea, tiene que haber internet, ¿sí? Tiene que estar conectado por alguna red interna o por internet que conocemos. Uno o más clientes, obvio, digamos, como tenemos páginas o aplicaciones web, necesitan de clientes para que sean consumidas, ¿sí? Característica, ¿qué característica tiene? Tenemos un cliente, tenemos un servidor, dice que hace una espera y recibe una respuesta del servidor, porque si hace una petición al servidor y el servidor le responde en forma de HTTP, ¿sí? Una petición por HTTP y le responde al usuario la petición que hizo, si se pudo o no se pudo. Puede también conectarse a varios servidores, no solamente este, sino que puede haber varios servidores. Interactúa directamente, digamos, con el usuario final mediante interfaz gráfica. Siempre se hacen las transacciones mediante una interfaz gráfica, donde se introducen los datos y esa petición viaja al servidor y se genera una respuesta inmediata al usuario. Bien, aquí vamos a ver los componentes de una aplicación. ¿Qué componentes tiene? Tiene una página web, por ejemplo, acá en este caso el ejemplo sencillo, un Facebook, ¿sí? Tenemos una página web que está compuesta por formularios. Generalmente este es un formulario donde se completan los datos de registración del usuario. Bien, y acá se inicia sesión y esto. Bien, y también un componente importante que es el servidor, donde se hace la lógica del negocio y las transacciones con estos datos que ingresa el usuario. Bien, entonces el usuario ingresa datos a una página que está en formato HTML, ¿sí?, que sería este formato. Bien, y luego esa transacción va al servidor. Bien, esta página, ¿vieron que está bien colorida, todo esto? Bueno, eso se hace aplicando CSS. El colorido, el estético, se da mediante los CSS. Por ejemplo, este campo en color rojo que está dando una advertencia que hay que cargar el nombre, está hecho por CSS. También las páginas tienen que tener JavaScript, ¿sí?, que le da, digamos, dinamismo, ¿sí?, a las páginas, que sean más dinámicas, porque si HTML es solo, es estático nada más. Ustedes ven puros campos nada más. Entonces, para darle un dinamismo o que las páginas sean más dinámicas e interactivas para el usuario, se le aplica JavaScript, ¿sí?, JS. Bien. Ahora que tenemos, vamos a ver lo que es HTML, ¿sí? El HTML es un lenguaje de marcas, ¿sí? Un lenguaje de marcas, ¿sí? O como dice acá, lenguaje de marcado. Bien, en este lenguaje de marcado, ¿qué se puede crear? Varias estructuras, por ejemplo, texto, puede haber imágenes, etiquetas, ¿sí? Se maneja mediante etiquetas. Todo lo que queramos mostrar mediante un HTML, ya sea un texto, ¿sí?, como veníamos diciendo,
se hace mediante etiquetas. Y las etiquetas se llaman tags. ¿Sí? Cada etiqueta que podemos usar se va a llamar tag. Bien. Y esto es lo que vamos a ver en el curso, digamos un HTML, ¿sí? Con HTML5, la última versión que se está trabajando. Bien, hay algunos, preguntémonos a ver si HTML es un lenguaje de programación o no. ¿Sí? Como decíamos, es un lenguaje de etiquetas el HTML. Sí, que se maneja mediante tags, etiquetas, que ya vamos a ver más adelante. ¿Sí? Bien, esto, por ejemplo, vamos a comparar. Yo tengo acá un código hecho en Java. Si lo conocen, tenemos public static void main, ¿sí? Tenemos una clase principal, acá tenemos un for desde i igual a 1 hasta 10. Y si te no line, muéstrame i, o sea, va a mostrar los valores de i, desde 1 hasta 10 veces. Me va a generar como salida todos estos valores del 1 al 10, por la iteración que hace el for. Bien, esto es en programación, ¿sí? Orientado a objetos. ¿Sí? En programación, ¿sí? Pongamos programación nada. Y me genera estos valores. Pero ¿cómo lo hago? Mediante HTML. En HTML seguro como trabaja mediante tags y los tags se definen así, por ejemplo, seguro ya lo conocen o lo habrán visto en algún lado. HTML menor HTML mayor, ¿sí? Y acá menor HTML mayor y va una barra. Dice que acá comienza el HTML, aquí termina. El body es el cuerpo del HTML. Aquí comienza el cuerpo del HTML y acá termina el cuerpo del HTML. ¿Cómo hago para generar, por ejemplo, esto hace del 1 al 10? ¿Cómo hago? Mediante HTML. Como yo sé que trabaja con etiquetas, o sea, no hay una estructura, no hay bucles, ¿sí? Entonces voy a trabajar con la etiqueta. Por ejemplo, esta es una etiqueta de párrafo que muestra lo que tiene aquí, como un párrafo. Muestra 1, 2, 3, 4 y así, tranquilamente. Y hace prácticamente lo mismo que un lenguaje de programación. ¿Qué diferencia tiene entre HTML y un lenguaje de programación? Es que esto tiene estructura. Por ejemplo, acá tiene un para, un for, ¿sí? Un for, que es una estructura repetitiva. En este caso no. Tranquilamente mostré cada uno de los valores. Mostré un texto plano para cada una de las salidas. Bien, por eso decimos que no se puede definir como un lenguaje de programación porque no cuenta con la estructura, ¿sí? Que tiene un lenguaje. Porque un lenguaje es más rico, o sea, tiene más estructura, más forma de realizar las cosas un poco más rápido. ¿Sí? Entonces HTML es prácticamente escribir texto en una pantalla. ¿Sí? Lo podemos definir así. ¿Sí? Bien. Bien, ahora lo que vamos a ver es las versiones, ¿sí? Que existían, digamos, de HTML. Existía la versión 4.1, ¿sí? Que bueno, para que ustedes definan un archivo HTML, primero los HTML están hechos generalmente, ¿cómo se empieza lo básico? Con un archivo de texto. En este caso hay un editor Notepad, que ahí también lo pueden hacer, un HTML, o Sublime Text. Sí, que son herramientas de editores de texto que tranquilamente me sirven a mí para trabajar un HTML sencillo. Bien. Ahora, cuando ustedes crean un HTML, generalmente al principio del HTML, fíjense que esto está en rojo. ¿Sí? ¿Cómo creo un HTML? Sí. Primero va la versión del HTML que ustedes van usando, ¿sí? Porque hay diferencia en las versiones. Por ejemplo, fíjense lo que tengo que declarar. Por ejemplo, si quiero usar la versión 5 que vamos a usar en este curso, se pone este tag, ¿sí? Que tenemos aquí, esta etiqueta. Pero si quiero usar la versión 4, escribía todo esto. ¿Sí? Vieron que para cada una de las versiones se escribe esto. ¿Dónde se lo escribe? Al principio del HTML. ¿Sí? Acuérdense, HTML comienza acá, termina acá. El cuerpo del HTML comienza aquí y termina aquí. Y acá hay solamente un párrafo. ¿Cómo se mostraría en nuestro navegador? Algo así. Esta es una prueba web creada con HTML5. O sea, todo, acuérdense que es texto plano nada más que se va mostrando en nuestro navegador. ¿Sí? A la hora de ejecutar. Bien, nosotros vamos a usar la versión 5. Ahora, vamos a ver, así que sigan. Vamos a ver los conceptos básicos que tiene un HTML. Bien, vamos a ver la estructura básica. Aquí comienza el HTML, por ejemplo, este es el lenguaje del HTML. Dice menor y dice HTML mayor. Luego, ¿dónde va a terminar? Aquí. Dice prácticamente lo mismo, solamente que antes de la palabra, o sea, del tag, va una barra invertida. ¿Sí? Una barra. ¿Sí? Ahí está. Lo mismo para el head. ¿El head qué será? Head, y fíjense acá dice head, pero hasta la barra. Body, pero la barra, ¿sí? Indicando que acá comienza, acá termina. Acá comienza, acá termina. Bien, en el head, ¿qué va ahí? Información dice técnica para el navegador. Generalmente puede ir el título, ¿sí? Una descripción de la página, palabras clave de la página, ¿sí? También los enlaces con estilos, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero acá en esta parte irían solamente esa información. Por ejemplo, los títulos de nuestra página web. Bien. Por ejemplo, acá tenemos un head title y tenemos una etiqueta title que dice el título de página. Entonces aquí vamos a tener que colocar el título de la página. Por ejemplo, Facebook. ¿Sí? Ustedes vieron cuando abren, ahí dice Facebook arriba.
Bueno, title y acá va el título de que va a tener nuestra página, en la parte de las pestañitas. Bien, en la parte de body, prácticamente va el contenido que ustedes quieren realizar de la página. Si quieren crear un campo, lo que sea, escribir texto, no sé, una barra lateral, lo que sea, va en el cuerpo. Bien, acá va el cuerpo de la página, se va el diseño estructural de toda la página web. ¿Sí? Si quieren crear un chat, bueno, lo crean y va dentro de este body. Bien, ¿qué vamos a ver? La cabecera. Empecemos por la cabecera, analizando ¿qué? La cabecera, esta parte vamos a analizar. La cabecera es la etiqueta head, ¿sí? Y cierra con head. Vamos a ver, aquí teníamos el ejemplo anterior, ¿sí? Pero hay varias etiquetas que se pueden usar en la cabecera, ¿sí? No todas se pueden usar. Vamos a conocer algunas etiquetas que se pueden usar en esta parte. Title, dice, da el título al HTML. ¿Es obligatoria? Sí, porque tiene que tener un título en nuestra página. Base, define la ruta de acceso. En este caso no es obligatorio. Link, ¿para qué me sirve el link? Si yo pongo el link aquí, ¿qué me sirve? Me sirve para hacer referencia a un archivo CSS externo. Bien, que yo lo quiera aplicar en esta página. Bien. Después tenemos, ¿este obligatorio? No, tampoco no es obligatorio, porque los CSS ya vamos a ver más adelante que se pueden aplicar de tres formas distintas. El meta define los datos como descripción o palabras clave. Si ustedes nosotros queremos poner una palabra clave para que nuestra página sea encontrada mucho más rápido, la pondremos aquí con el tag meta. Bien, ¿es obligatoria? No, no es obligatoria. Script, ¿qué será? Delimitan los scripts incluidos. Script me sirve para incluir aquí un archivo de JavaScript. Sí, que acuérdense, JavaScript que hacía, le daba dinamismo a nuestra HTML, que era texto nada más. Bien, esto le da dinamismo. Bien. Style, también delimita, sirve para estilo. ¿Es obligatoria? Tampoco no, pero sirve para estilo. Vamos a ver ahora el cuerpo, sí, el cuerpo del HTML, que es lo importante, porque ahí está, digamos, lo que se nota en las pantallas, en todos los sitios web que ustedes ven. Bien, esto es lo importante. Está limitado por la palabra body y barra body. Por ejemplo, acá teníamos body y escribía yo este texto plano. Es un texto nada más. Cuerpo de la página. Y fíjense, cuando lo ejecutamos o prácticamente lo mostramos, ese archivo, en el navegador, cada uno de estos archivos, acuérdense, tiene que estar guardado en una extensión .html. ¿Para qué? Para que se reconozca que es una página web. Bien, lo reconocen, lo abren y prácticamente van a ver el cuerpo de la página web. ¿Sí? Que es todo lo que escribimos aquí, se muestra aquí. Si quiero en Cristian, acá va Cristian. ¿Sí? En nuestro navegador. Bien, ahora lo que vamos a ver son los formatos de texto e imágenes que se pueden usar dentro del body. ¿Sí? ¿Qué formato de texto e imágenes se pueden incluir? Los formatos de texto, ¿cuáles serían? Lo que ustedes ya conocen, por ejemplo, en Word. Algo así ustedes tienen o no. Negrita, cursiva, subrayado. ¿Sí? Puedo aumentar el tamaño, disminuir el tamaño de la letra, elegir el formato de la letra. Por ejemplo, los tags, para hacer eso más o menos, tendríamos el i, que me transforma lo que yo escriba acá dentro del tag en cursiva. ¿Cómo quiero hacer negrita? Algo en negrita, un texto en negrita. Escribo acá dentro el texto, hola, y entonces lo pongo dentro de este tag y se va a hacer negrita. Subrayado, tenemos el u. Big, small. ¿Qué significa? Grande o pequeño. El texto se hace grande o pequeño de acuerdo a lo que pongamos. ¿Cuál etiqueta usemos? Subíndice. También se puede hacer subíndices para mostrar una página web. Strike, S y del. Es un tachado. Generalmente el tachado no lo usamos, ¿sí? Vamos a ver la parte de imágenes, ¿sí? Que generalmente las páginas web tienen imágenes. ¿Cuál es el tag para eso? IMG. Ese es el tag para manipular imágenes dentro de nuestra página web. Bien, tiene una propiedad. Hasta ahora, hasta el momento vimos los tags nada más. Este tag, tag, tag. ¿Sí? Son todos tags. Pero dentro de los tags hay propiedades, ¿sí? Que se pueden usar. O sea, es como decir características de los tags. Por ejemplo, si pongo IMG SRS igual, y aquí ponemos X. ¿Qué será esta X? X es la dirección donde se encuentra nuestra imagen, ¿sí? Ya sea guardada en nuestra computadora o localhost, o en un servidor, o en otras páginas, ¿sí? Y acá va la dirección, que ustedes tienen que hacer referencia y tranquilamente la imagen se iría a mostrar. Por ejemplo, un hub virtual, ¿sí? Esta imagen que tenemos aquí. Bien, alink. Tiene una propiedad también alink. ¿Para qué me sirve? El alink me sirve para alinear mi imagen, si tanto puedo usar, que sea igual a left, a right, a top, bottom, middle. Bien, esta es la izquierda, derecha, arriba, abajo, al centro. Bien, sirve para alinear la imagen. ¿Se puede usar? Sí, se puede usar ahí adentro. El alt. ¿Qué me permite el alt?
hay una descripción. El alt dice descripción. ¿Qué sería descripción? Por ejemplo, ¿qué pasa si no tengo internet y esta página no se carga? Entonces no me aparecería nada. Entonces el alt me sirve para hacer una descripción. Entonces lo voy a poner. ¿Qué pasa si no aparece esto? Lo voy a poner imagen, un hub virtual. No sé, un texto nada más. O no se pudo cargar la imagen. ¿Para qué? Para que el usuario sepa que no se pudo cargar la imagen. ¿Sí? Bien, eso sirve el alt. Una descripción nada más de lo que estaba aquí. ¿Sí? En caso de que esto no se muestre. Bien. Bien, después tenemos el height y el width. Este es alto y este es el ancho, ¿sí? De una imagen. Con esto, cambiando estos valores de estas propiedades, podemos cambiar el alto y el ancho de la imagen. El borde permite dar un borde, ¿sí? A nuestra imagen. Por ejemplo, acá tenemos este pequeño ejemplo. IMG-SRC, acá hay una referencia a una imagen, prueba.jpg. Hay un border de 1, o sea que si quiere se le va a generar un borde. Un alt dice, este es un ejemplo de texto. Este es el texto alternativo que aparecería en caso que no se muestre la imagen. El width es el ancho de 400, ¿sí? Y el alto. Sí se puede manejar en porcentaje o en píxeles, ¿sí? La imagen. Bien, ¿cómo sería un HTML responsivo? Si un HTML responsivo sería, por ejemplo, esta imagen yo la quiero hacer responsiva, que se adapte de acuerdo al tamaño de la pantalla. ¿Cómo sería? Lo mismo, solamente que se agrega un estilo, que sería un CSS, ya lo vamos a ver más adelante, un CSS, style. Igual, y digo, máximo que puede tener de ancho es 100%. El width, el ancho sea automático, ¿sí? Que se adapte de acuerdo, digamos, a la necesidad de la pantalla. Está más chica, que se haga automáticamente. Y el ancho también alto, sí, pero que ocupe el 100% de ancho. Bien, en esa parte ahora vamos a ver qué más hay. Bien, seguimos con el body, ¿sí? Vamos a ver encabezado. Generalmente los H se usa para encabezado. Tenemos distintos tipos de H, H1 hasta H6, ¿sí? Generalmente los textos que pongamos aquí se van agrandando, achicando de acuerdo al número de H que use. Generalmente H1 es el más grande y luego va disminuyendo hasta el 6. Acá tenemos un ejemplo de esta ejecución. Sí, sería texto muy grande. Fíjense cómo va disminuyendo el tamaño del texto que pusimos dentro del tag H. Me sirve para hacerlo encabezado. Para los párrafos, cuando quiero usar un párrafo, ¿sí? Uso P. El texto que pongo aquí va a ser un párrafo, o sea, sería una línea, ¿sí? Los saltos de línea, ¿cómo se hacen? Por ejemplo, fíjense, este está aquí. ¿Cómo sería un salto de línea? ¿A la siguiente o no? Texto grande, fíjense, pongo 1, 2, 3. ¿Qué pasa si quiero pasar del 1 al 2? Hago un salto a la siguiente línea. Para hacer un salto se usa BR o barra BR, ¿sí? Por sí sola. Me sirve para hacer un salto de línea. Por ejemplo, escribo separadores, escribo BR y lo que escriba a continuación prácticamente se mostraría en la siguiente línea. Bien, también tenemos otro que es para separar texto de otro o de un párrafo, el HR. No es necesario, ¿sí? Cerrarla. HR tranquilamente y hace esto. Un párrafo separa un texto de otro o un párrafo de otro, ¿sí? Y se puede usar en línea horizontal, ¿sí? Bien, o sea, esta parte, el HR, lo que hace, si yo escribo un texto, me permite separarlo en forma lineal. Por eso dice horizontal. Por ejemplo, texto y hago espacio, 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 espacio y después escribo la otra. Sí, generalmente no necesita ser cerrada. O sea, quiere decir que no va a la barra. Bien. Comentarios. ¿Cómo se hace comentario? Va el menor, el signo de admiración, guión, guión. ¿Sí? Fíjense, guión, guión y mayor. Generalmente lo que escribo acá de azul es el comentario. El comentario es lo que generalmente a mí me sirve para darme cuenta, esta parte hice algo, no sé, hice un formulario. Entonces escribo acá, esta parte es un formulario. Generalmente me sirve a mí para que yo sepa lo que estoy haciendo, digamos. Porque si ustedes tienen puro código van a tener tags por todos lados, ¿sí? Entonces está bueno que te hagan unos comentarios dentro de su HTML para decir, esta es la parte del formulario, esta es la parte de la barra lateral, esta es la parte del encabezado. ¿Sí? Es comentario. Este comentario generalmente se omite en la ejecución. O sea, no se va a mostrar por la pantalla, no se va a mostrar en la ejecución del browser. Bien, vamos a ver otro tag que es el hipervínculos y anclas. ¿Sí? ¿Cómo se usan los hipervínculos? Generalmente cuando usted presiona generalmente en un enlace le direcciona a otra página. ¿Cómo sería eso con los hipervínculos? El tag se llama A, que es una ancla.
Vamos a usar la propiedad href. Y aquí, donde dice enlace, va la dirección donde se encuentra a la donde lo queremos mandar. Generalmente en los hipervínculos existen dos direcciones, absoluta y relativa. ¿Qué quiere decir absoluta? Que está referenciada toda la dirección real. Y relativa, solamente una porción, digamos, de la dirección. Por ejemplo, acá tenemos un tag A, hace una referencia absoluta. Y acá dentro del tag, ¿viste? Aquí dice artículo de mapas de imágenes. O sea, va a aparecer un enlace que diga artículos de mapa de imágenes. Y cuando yo presione me va a llevar a esta dirección. Lo mismo por aquí. ¿Sí? Bien. Tenemos los tags. Vamos a ver qué pasa generalmente ahí. Cuando yo tengo una página bien grande, digamos de HTML que está verticalmente, hay mucho contenido. Vieron que ustedes se van desplazando prácticamente hacia abajo. ¿Sí? Y siempre al final hay un botón que, bueno, no siempre, pero casi siempre hay un botón que yo presiono y puedo volver al inicio. ¿Cómo se hace eso? Generalmente, si ustedes quieren hacer referencia a un enlace, a una parte de la página, ¿sí? Mediante un enlace dentro de la misma página, se hace así. Van a definir una etiqueta donde ustedes quieran, ya sea arriba, abajo, en el medio, donde sea, y van a usar la propiedad name. Le van a dar un nombre a esa ancla, por ejemplo, nombre del ancla, aquí iría. Ahora, por ejemplo, si está arriba, lo pusimos arriba y ustedes navegaron hacia abajo, al último están, y quieren volver hacia arriba, entonces es tedioso subir hacia arriba. Entonces con presionar en un enlace podría volver tranquilamente arriba. ¿Cómo haría eso? Aquí abajo entonces crearía una ancla, ¿sí? href y pongo el numeral y el nombre del ancla a la que quiero hacer referencia dentro de la misma página. Bien, eso me permitiría volver, digamos, a la parte de arriba, o sea, navegar sobre la misma página. Por ejemplo, acá tenemos target, ¿sí? Target es una propiedad, ¿sí? Usando la propiedad black. ¿Qué define eso? Por ejemplo, yo tengo un ancla, tengo el href que me sirve para hacer referencia, digamos, donde quiero dirigir. El target, ¿qué me hace? Me permite que la página, como se va a abrir una página, hay que definir dónde se va a abrir. Se va a abrir en la misma página, sobreescribiendo la anterior, o se va a abrir en una nueva página. Con target-black van a hacer que esa página, o en este caso una imagen que tenemos JPG, se abra en otra pestaña. Bien, y hay diferentes propiedades del target. Bien, vamos a ver un poco de lista, ¿sí? Cómo se manejan las listas. Generalmente esto se usa mucho, ¿sí? Para hacer listas, barras laterales. Bien, las listas. Tenemos dos tipos de listas. Las no ordenadas, o sea que no están ordenadas por ningún criterio, o sea, no tienen 1, 2, 3, 4, así no tienen un criterio de ordenación. Y las ordenadas, ¿sí? Que siguen un criterio de ordenación numérico o de acuerdo a la propiedad que le pongamos. Bien, tenemos dos tipos. Vamos a definir. El UL me define una lista no ordenada, o sea, no me importa, no hay orden, ¿sí? Eso no quiere decir que todas se van a desparramar por cualquier lado, no, se va a definir de acuerdo a la posición que ustedes lo pongan. Si por ejemplo acá tenemos, aquí comienza la lista no ordenada y aquí. Pero ¿cómo se define cada uno de los ítems o elementos de la lista? Vamos a usar el tag LI, ¿sí? Ítem de lista. Bien, ítem de lista, fíjense acá tenemos un ejemplo, ítem de lista. Y acá dice, esto es un tipo de punto, este es otro, y este es otro diferente. Es lo que se muestra en cada uno de los ítems. ¿Sí? Acá puede ser A, B, no sé, Cristian, José, María, ¿sí? Entonces sería una lista. Bien. Fíjense, yo definí acá la propiedad type, ¿sí? Y dice circle. ¿Qué significa? Que este ítem va a ser como una forma de un círculo. Y fíjense cómo aparece en la ejecución. Un círculo y después aparece lo que estaba dentro de ese ítem. Siguiente. Square. Es un cuadrado. Bien, aparece un cuadrado. Bien, y se muestra lo que tiene adentro del ítem. Tipo disk. ¿Sí? Un círculo con pintado coloreado oscuro. Bien. Y aparece el ítem de la lista. ¿Vieron? Es prácticamente no hay orden. ¿Por qué? Porque no es necesario poner 1, 2, 3, 4. Ahora si ustedes necesitan prácticamente un orden, ¿sí? Para, no sé, para mostrárselo al usuario, usan OL, que es una lista ordenada. Por tanto, cada ítem de esto aparecería ya numerado. Por ejemplo, acá aparecería 1, 2, 3. Bueno, en este caso, si se dan cuenta, aparece 20, 21 y 22. Y dice, ¿por qué aparece eso? Bien, porque usa una propiedad value.
La propiedad value me permite darle un valor al primer ítem. Si yo le doy 20, prácticamente como esto se va a generar en lista ordenada, este es el 20, para el siguiente va a ser este elemento es el 21, este es el 22. Entonces por eso se genera una lista ordenada desde el 20. Si sacan esto, prácticamente empieza de 1. ¿Sí? Así hasta la cantidad de elementos que ustedes tengan. Bien, vamos a ver ahora las tablas, ¿sí? ¿Cómo usar tablas, ¿sí? Dentro de nuestro HTML. Bien, ¿cuál es el tag? Es tabla, ¿sí? Por ejemplo, table comienza aquí y termina aquí el tag. Entonces estamos definiendo una tabla desde aquí hasta aquí. Bien, una tabla generalmente es como una matriz, ¿sí? Tiene fila y columnas asociadas. Filas serían, por ejemplo, si tomamos este ejemplo que tenemos aquí, primera fila, segunda fila. Primera columna, segunda columna, tercera columna, ¿sí? O como un Excel, ¿sí? Matriz, ¿sí? Bien, ¿cómo hago para definir? Ya está, yo sé que acá definí un table, o sea, una tabla, que voy a crear una tabla en el HTML. ¿Cómo defino una fila? TR, sería row, ¿sí? R viene de row, entonces voy a definir una fila. Acá comienza una fila y acá termina otra fila. Comienza una fila, fíjense, y termina una fila. Comienza y termina. ¿Tengo cuántas filas? 3 filas hasta el momento, ¿sí? Analizando este código. Bien, ¿cómo defino la columna? Con el TD. Cuando vean TD, prácticamente ahí habrá una columna definida. Bien, en el caso, generalmente las tablas siempre empiezan con un encabezado, ¿o no? Si el encabezado es el valor que aparece acá arriba en cada uno. Bien, en este caso, como son columnas, los encabezados se hacen con otra propiedad que se llama TH, ¿sí? Que es el encabezado, por ejemplo, y que tiene la misma funcionalidad que una columna. Solamente para la parte del encabezado nada más se usa el TH. Luego no van a usar TH aquí, TH, TH. No, solamente en la parte del encabezado. Cuando ustedes vean que su tabla necesita una parte de encabezamiento, van a usar TH. TH encabezado 1 y es prácticamente lo que aparece aquí. Pongo TH y encabezado 2, pero ¿dónde aparece? ¿En esta columna o en la siguiente? En la siguiente. Y luego aparece esto en la siguiente columna. ¿Vieron? Entonces me sirve para mí hacer el encabezado del TH. Vamos a ver la siguiente. Esta era otra fila. ¿Sí? ¿Qué tiene? Un TD. ¿Qué está definiendo aquí? Estamos definiendo una columna. Bien, entonces en esta fila, sería la segunda, sería esta. Fíjense, 1, 2, aquí, donde estoy posicionado. ¿Qué estoy definiendo? Un TD, que es una columna. Entonces va a haber una columna así, en forma vertical. Pero acá dice row span 2. ¿Sí? ¿Qué significa row span? Acá tenemos el row span. Lo que me hace es permitir unir una cierta cantidad de filas. ¿Sí? En ese caso estoy parado en la columna. Estoy parado en esta columna 1. ¿Bien? Pero acá dice, che, unime columnas. ¿Pero cuántas? 2. Acá se pone la cantidad de columnas de cantidad de filas que ustedes quieren unir. En este caso se van a unir 2 filas. Yo estaba parado en la segunda, ¿o no? Esta es la primera, esta es la segunda. Entonces se va a unir la segunda con la tercera. Se unen las 2 filas. Bealing, middle, ¿qué significa? Que todo el texto que tengamos puesto ahí se va a alinear en el centro. ¿Sí? ¿De qué? De la columna, porque estamos en la columna. Bien. Align, ¿qué significa? Align tenía valores, izquierda, derecha, arriba, abajo o al centro. Ten left sería para la izquierda, entonces el texto está alineado para la izquierda. Fíjense, está alineado para la izquierda y está centrado. ¿Vieron? ¿Por qué? Porque este cuadro que se unió, fíjense, eran 2. ¿Sí? Pero se unieron, entonces estaba al centro y se lo movió hacia la izquierda el contenido. A la siguiente, acuérdense, como es una fila, ya la primera columna dice que estaba formada por 2 filas. Entonces la primera columna está formada por una fila, 2 filas, ¿sí? Pero hay más columnas, pues en una fila, acuérdense, hay 3 o no. 1, 2, 3. La siguiente dice poner un espacio en blanco. Aquí. La siguiente, poner también un espacio en blanco. Vamos a ver para la otra fila. La otra fila era la que seguía aquí, la número 3, donde está aquí está apuntado. Sería la otra fila. Pero acuérdense como que se había unido la anterior, había ocupado esta, entonces la primera columna ya estaba ocupada, ¿sí? ¿Qué dice acá? TD call span. Call span es parecido al row span, solamente que este une columnas. Entonces como esta ya estaba ocupada, prácticamente va a unir las dos que siguen, las dos columnas que siguen. Imagínense que acá había 2 cuadritos en esta parte, ¿sí? Partido acá, uno y otro. Pero con el call span dice, che, unirlo los dos.
y forman uno solo. Y agregarle un espacio en blanco. Por eso es que aparece de esta forma. Tiene cosas esto de practicar nada más, ¿sí? Cómo se crean esto. ¿Sí? Van practicando, crean una fila, una columna y después van uniendo y se van dando cuenta en la vista cómo va quedando. Sí, es cosa de practicar, no hay que tener miedo, digamos, no es cosa de otro mundo. Bien, vamos a otra parte. Vamos a ver la parte de formulario, que generalmente esto se trabaja mucho, ¿sí? En las páginas web. Bien, los formularios, ¿qué son? ¿Sí? Un formulario es donde se pide información al usuario, donde nosotros capturamos la información que ingresa el usuario. Por ejemplo, este usuario ingresa información, nombre, correo, contraseña, repetir la contraseña, porque generalmente se ingresa 2 veces la contraseña o no, con la parte de una registración. Acá hay para seleccionar, es hombre o mujer, acepta los términos, no sé si les suena familiar esto. Bueno, un formulario se crea con la etiqueta form y se cierra con form. Todo lo que escriban dentro de form va a estar definido en un formulario. En la que puede haber ¿qué? Puede haber campos de texto, inputs se llaman esto. Si no se llaman campos de texto, se llaman inputs. Input, input, input. O también text area, ya lo vamos a ver más adelante. Acá hay radio buttons y acá un check para que seleccione el usuario. O sea, hay algunos tags específicos ya para el formulario. Porque el formulario generalmente hay esas cosas ustedes que ven. Un input, seleccione, una lista desplegable y esas cosas. Bien. Entonces los formularios se usan eso. ¿Pero qué cuenta un formulario? Cuentan con una propiedad action. ¿Qué dice? Acá dice, indica el tipo de acción que se va a realizar. Por ejemplo, cuando yo presione en enviar, este formulario tiene que ser algo. ¿Sí? No es que se tiene que cargar los datos y nada más se quede paradito. No. Cuando yo presione, esta información se tiene que trasladar a algún lado. Entonces eso es la propiedad action. Sí que vamos a definir. Si eso lo vemos en la práctica. Method. Como estos datos son enviados generalmente al servidor o a alguna parte de un alojamiento, ¿sí? O una base de datos o servicio, ¿sí? Bien. Estos datos se envían mediante métodos, ¿sí? Get y post. Hay dos formas de hacerlo, mediante get y mediante post. Para esto, ¿qué sería con get? ¿Qué pasa si uso el método get? Dice que los datos van a viajar por la dirección, por la barra de direcciones, la URL. No sé si vieron ustedes cuando entran a YouTube y quieren copiar la URL. Bueno, esa es la URL de arriba, ¿sí? Bueno, fíjense acá tenemos el http, ponemos a YouTube y hay un signo de pregunta. Acá va el nombre, ¿sí? El nombre del primer dato que se envía y el valor que contiene ese dato. Si quieren cargar más de un dato, va el ampersand, ¿sí? El i, el nombre del otro dato con su valor. O sea, si usan el get, los datos prácticamente se van a mostrar por la URL. Y generalmente no es adecuado eso. Por ejemplo, si quiero guardar mi usuario y contraseña de esta persona, van a viajar por la URL. Entonces cualquiera que lo vea lo puede capturar y ya tranquilamente me puede hackear. Entonces no sería un método adecuado el get, ¿sí? Bueno, si fueran datos sin importancia, bueno, ahí sí. Para el post. El post generalmente es un medio de envío mucho más adecuado, ¿sí? Porque se envían mediante un formato, ¿sí? No se envían por el URL, sino por un formato de la petición. Puede ser un archivo JSON, un archivo de texto plano, ¿sí? O sea, mediante un archivo yo lo voy a mandar escondido, ¿sí? Hacia donde yo quiero mandarlo. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre get y post? ¿Sí? Esto lo envía los datos así a simple vista. El otro, de acuerdo al formato que le dan. Un JSON, generalmente un texto plano, donde se encuentra datos e información y se mandan. Bien, un script, ¿sí? Mediante este atributo se indica que la forma en la que viaja la información, ¿sí? Cómo debe viajar la información, ¿sí? Al otro formulario. Por ejemplo, acá tenemos un script text plan. O sea, va a ser un texto plano, en formato de texto plano. Si ese va a enviar la información. Por ejemplo, acá tenemos form, action y en este caso estamos mandándole a una dirección de un correo electrónico. Mediante el método post. Entonces, si es post, tengo que aclarar mediante cómo va a ser el método de envío, o sea, cómo va a ser. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el formato? Entonces voy a decir, una encriptación, es decir, que sea un texto plano, mediante un texto plano. Bien, entonces la información se va a mandar por ahí. Bueno, y hay que hacer cierre el formulario. Bien, ahora vamos a ver qué hay dentro de un formulario. Generalmente acuérdense que estaba lleno de campos de texto, ¿sí? Para que el usuario rellene la información y esa información la podamos trabajar. Bien, los campos de texto que se puede usar dentro de un formulario serían la etiqueta input.
¿Qué serían estos inputs que ustedes ven aquí? Si pongo, vamos a usar la propiedad type igual a text. ¿Qué significa esto? Que este campo de entrada input sería una entrada, ¿sí? De tipo text, o sea, lo que carga aquí va a ser texto. Bien. Generalmente, como ustedes van a tener varios inputs, o sea, para capturar información dentro de un formulario, estaría bueno que le den un nombre. Vamos a usar la propiedad name y el nombre de la caja, ¿sí? El nombre de esta caja de input, ¿sí? Campo de texto, donde quiera cargar el usuario su información. Bien, le vamos a dar un nombre. Por ejemplo, este lo vamos a dar que sea nombre, este se va a llamar correo, este se va a llamar el input contraseña, contraseña 2. Entonces está bueno que tengan un nombre, ¿sí? Porque ustedes van a trabajar con muchos inputs. Entonces está bueno que tengan un nombre para diferenciar cada uno de los componentes que tienen aquí. Bien, si pongo type, por ejemplo, para la contraseña, ¿sí? Generalmente vieron que no aparece así tranquilamente la contraseña, aparece punto, 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 o asterisco, 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 o no. Bien, para que un campo sea de input, sea de tipo password, van a poner en su parte de type password. Entonces van a aparecer los puntos, puntos, puntos así, ¿sí? Sin mostrar la contraseña. Y obvio, le damos un propiedad name para decir que este input va a tener este nombre para que yo lo pueda trabajar dentro de mi código, ¿sí? Bien. Con estos inputs, ¿qué se puede hacer? ¿Qué otras propiedades tienen? Tienen el size, que define el tamaño de la caja, o sea, la cantidad de caracteres que yo puedo cargar. El máximo, ¿sí? Es el tamaño de los caracteres que tenemos aquí. Maximum length. Esta propiedad, si ustedes definen 10, por ejemplo, solamente se van a poder cargar hasta 10 caracteres. ¿Sí? Define el máximo largo de caracteres que se pueden cargar dentro de un campo input. Value es el valor que definimos, ¿sí? Que queremos que vaya aquí. Por ejemplo, si yo pongo en value igual a Christian, acá directamente cuando se ejecute la página aparecía Christian el nombre. O sea, el texto ya aparecería cargado, ¿sí? Bien. En la propiedad name, como habíamos dicho, es para darle un nombre a cada uno de los inputs, identificando cada uno. Bien, ahora, generalmente hay partes donde se trabaja con texto largo, digamos. No solamente un input, sino que hay texto largo. Por ejemplo, un cuadro donde hay acá... Por ejemplo, acá yo puedo cargar linealmente. Pero ¿qué pasa si quiero cargar varias líneas? O escribir, no sé, un resumen. Entonces, capaz que necesito un text area, ¿sí? Para cargar todo ese texto. Este sirve para texto largo. Bien. Bien, ahora vamos a ver la parte de las listas de opciones. Generalmente, vieron cuando hay un formulario, hay una lista de opciones desplegable donde podemos seleccionar alguna opción. ¿Cómo se hace? Mediante la etiqueta select, ¿sí? /select. Esta herramienta, esta etiqueta digo, nos permite hacer una lista desplegable, como vemos aquí. Avión, auto, tren. ¿Sí? Una lista donde yo presiono y prácticamente se despliega una lista de opciones. Bien, ¿qué propiedades se pueden usar? Podemos usar la propiedad size, ¿sí? Que le da un valor, ¿sí? Un tamaño, ¿sí? O sea, la cantidad de opciones que yo quiero que tenga, ¿sí? Mi lista. Por ejemplo, si pongo acá en valor, va el valor que quiero que tenga el size. Si pongo 4, va a tener solamente hasta 4 opciones, restringiendo hasta 4 opciones. Hay una propiedad múltiple. Si yo la pongo dentro de la etiqueta select, múltiple, ¿qué quiere decir? Que se puede elegir más de una opción. Si ponemos la propiedad selected, ¿sí? Dentro de una opción, ¿sí? ¿Qué va a aparecer? Cuando ejecutemos nuestra página, ese ítem de la selección va a aparecer ya seleccionado por, ¿cómo decirlo?, en forma predeterminada. Veamos aquí, vamos aquí a la parte de ejemplo mejor. Aquí se ven mejor. Bien, a ver, veamos aquí. Aquí, miren. Veamos, empecemos con este. ¿Sí? Select name, digamos transporte. Esta etiqueta es un name, su identificador va a ser transporte. Size de 2. ¿Qué quiere decir? Que se va a hacer visible solamente 2 ítems de la lista, de toda la lista que tenga. Múltiple quiere decir que yo puedo seleccionar más de una opción. Vemos option, select. Después, luego del select, se usa la etiqueta option. ¿Para qué? Porque cada uno de estos es un option. Option, option, option. ¿Qué quiere decir? Que me define cada uno de los elementos de la lista. Auto, avión y tren. Sí, es lo que se mostraría tranquilamente. Esto lo que hace es prácticamente que se visualicen dos opciones, como vemos aquí. Bien, y múltiple que se pueda seleccionar más de una. Bien, ¿qué pasa acá con el selected? Por ejemplo, si yo tengo mi selección desde aquí hasta aquí, cada una de las opciones, y si le agrego selected, fíjense dónde se agrega el selected. A la opción se agrega.
Tengan en cuenta a la opción, no vayan a querer poner aquí. ¿Qué quiere decir? Que esta opción tren va a aparecer cuando se ejecute predeterminadamente seleccionada, ¿sí? O sea, va a aparecer ya seleccionada. Eso significa select. Value. ¿Qué significa? Value. Significa que yo le voy a dar un valor a cada una de la opción. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Value 1, 2, 3. O sea, la opción 1 para mí vale 1. Para la opción 2 vale... La opción avión vale 2. ¿Qué quiere decir? Cuando yo lo capture, yo ya sé que capturando 1, yo sé que eligió el avión. Capturando el 2, o sea, el valor de esto, eligió el auto y después el avión, ¿sí? Si eligió el 3, el tren. ¿Vieron? Y así prácticamente se puede ir jugando, por decirlo así, con una selección, ¿sí? Bien. Bien, ahora lo que vamos a ver son las listas, pero con radio button y checkbox, como lo ven aquí. ¿Vieron? Si recuerdan que ustedes en las páginas tienen para seleccionar, para tildar, varias opciones. Bueno, el checkbox se usa para seleccionar varias alternativas. El radio button solamente entre una y otra, digamos. Es más usada, ¿sí? Es varón o mujer, entonces elegimos una nada más. Este checkbox se sirve para seleccionar varias opciones que tengamos. Bien, vamos a la parte de código. Por ejemplo, si queremos definir una parte del que sea de tipo radio button, ¿cómo lo definimos? ¿Sí? Dentro del radio, por ejemplo, en etiqueta input, en la parte de type, ponemos radio, entonces se generaría de tipo radio. Algo así van a generar cada una de las entradas. Le vamos a dar un nombre, transporte, y le vamos a dar un valor 1. Y dentro de eso vamos a poner auto, por ejemplo. ¿Sí? Y así para cada una de las propiedades. ¿Sí? Cada una de las alternativas que tengamos. En la parte del radio. Bien, ¿cómo definimos un checkbox? Un checkbox ponemos input, que la etiqueta input sea de tipo check, o sea, se parece un cuadradito. ¿Cómo se va a llamar? Transporte en este caso, value, el valor que quiero que se llame este elemento, y dentro, ¿y qué vamos a mostrar? Auto. ¿Sí? Entonces acá aparecería auto, ¿sí? Dentro de un check. Aquí un check, ahí dice auto, y acá estaría el check para seleccionar. Tienen, fíjense, lo mismo parecido al select. Este tiene checked. Checked, ¿qué quiere decir? Que ya aparezca seleccionada la opción que yo elija. Vieron que va dentro de la etiqueta. Bien, eso es para selección. Bien, radio button y checkbox. Bien, vamos a ver ahora el submit, ¿sí? Que generalmente se ve mucho, ¿sí? Para enviar la información y que se usa con botones. Fíjense, para definir un botón de tipo submit voy a poner un input tipo submit y se va a generar un botón algo así. Con value significa el valor que se iría a mostrar, ¿sí? Enviar información. Bien, generalmente los formularios se pueden enviar, acuérdense como había visto, un action a donde lo quiero mandar, un método y una encriptación, ¿sí? Mediante cómo va a ser el formato del envío. Y un nombre, en este caso le vamos a dar un nombre al formulario. Imagen se va a llamar todo el formulario. Bien, dentro fíjense, hay dos tipos de input, ¿sí? Input type imagen y dice que el atributo este sirve para personalizar, quiere decir que incluye, por ejemplo acá tenemos un input tipo imagen, name button, ¿sí? En la parte de dirección aparece la imagen. Entonces, dentro del botón, lo que se va a aparecer dentro de el botón, se introduce dentro de la imagen que hemos seleccionado, ¿sí? También podemos hacer un input tipo file, o sea que el usuario pueda cargar un archivo. ¿Vieron que esos botones seleccione el archivo y se carga un archivo? Bueno, acá se hace mediante input tipo file. Sí que me permite cargar un archivo, ¿sí? Dentro de eso. Es un botón de tipo para cargar un archivo, ¿sí? De nuestro escritorio, ¿sí? Bien, el tipo submit, acuérdense, es solamente para que agregue un botón del envío, ¿sí? Para que se pueda enviar la información. Y esto generalmente el submit se usa en formulario. Generalmente tengo un formulario, entonces al final hay un botón submit para enviarlo e información hacia otra dirección. Bien, ahora lo que vamos a ver es la etiqueta div y spam. ¿Sí? ¿Para qué sirven? Se usa generalmente el div para separar una parte del contenido, o sea, como contenedores. Fíjense, acá tenemos un div, acá dice que aparecerá la página. Div, cuerpo de la página, div, pie de página. Y fíjense cómo aparece. Separa en secciones, ¿sí? Nos sirve para separar en secciones nuestro HTML.
Bien, entonces son como contenedores y nos permiten separar cada una de las secciones que iríamos a trabajar. Porque generalmente tenemos varias etiquetas, entonces está bueno encerrarlo dentro de un bloque div, una etiqueta div. ¿Sí? Para que sigamos, esta etiqueta div, este div contiene la parte de la cabecera, esta div contiene la parte del cuerpo, esta parte la pie de página, generalmente es lo que está abajo. Bien, sirve para separar secciones nada más. El spam, ¿para qué me servirá? ¿Qué diferencia hay entre div y spam? El div era para separar en secciones, como ustedes habían visto o no. ¿Sí? Y bueno, ¿para qué aparece el color así bien bonito? Bueno, está aplicado con estilo, ¿sí? Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Bien, el spam. Bien, entonces el spam me sirve a mí para hacer subdivisiones. Por ejemplo, fíjense acá cabecera y acá dice D pero está en color. La y página y está en otro color. Bien, ¿cómo se hace eso? Fíjense, acá hay un div que corresponde al primero que está aquí. Luego dice cabecera, que es lo que tenemos aquí. Pero dice un span, desde aquí hasta aquí termina. Y acá adentro está la palabra D. Pero fíjense, se le está aplicando un estilo, o sea, eso ya lo vamos a ver, no se preocupen en eso. Le estamos aplicando que sea de color verde. Entonces, esta sección, subdivisión, o sea, esta parte, esta subsección, podríamos decir, ¿sí? Esta pequeña parte, la vamos a colorear de verde. ¿Qué pasa si yo a la otra parte, bueno, aquí dice la, no está dentro de un spam, pero lo que sigue es otra sección. Bien, es como se está haciendo una subdivisión. ¿Vieron? Página está de color naranja. ¿Vieron? Entonces, como me sirve dentro de un div, yo puedo hacer subdivisiones con el spam. O sea, dividir unas partes que yo necesite, ¿sí? Para hacer cualquier, bueno, lo que yo quiera hacer de acuerdo a mi aplicación, ¿no? En este caso estamos pintando la primera, esta parte de color verde y esta de naranja, ¿sí? Usando subdivisiones. Bien, para eso me sirve el div y el spam, ¿sí? Acuérdense, el spam dentro recibe un texto nada más. Bien, vamos a esta parte, vamos a la parte de ahora, llegamos a la parte del fin de estilo. ¿Sí? Una vez que ya conocemos más o menos la etiqueta que se pueden usar o todo lo que se puede usar con HTML, ¿sí? Vamos a aplicarle estilo, o sea, vamos a aplicarle color, vamos a decirle que sea más estético, un diseño, ¿sí? ¿Con qué se hace? Con CSS, que es un lenguaje, ¿sí? Para la apariencia y presentación de nuestro HTML, porque si tenemos HTML puro, prácticamente lo que se va a mostrar en pantalla no va a ser amigable al usuario. Entonces aplicamos HTML para la presentación. Bien, esto se maneja en forma de cascada, ¿sí? ¿Por qué? Porque se aplica de arriba hacia abajo, ¿sí? Como tenemos aquí, de arriba hacia abajo. Entonces la combinación de HTML más CSS en nuestro navegador nos daría una apariencia algo así, una página como ustedes la conocen, ustedes ven, y se generan páginas más profesionales, o sea, más estéticas, amigables al usuario. Bien, vamos a ver cómo se usan. Sí, hay tres maneras distintas de usar un CSS dentro de un HTML. Bien, tenemos la externa, interno y embebido. Bien, ¿cómo será externo? Prácticamente el CSS estaría en otro lado. Sí, o sea, no estaría dentro del HTML, estaría en otro lado. O sea, sería un archivo aparte, podríamos decir. Bien, ¿cuál sería? ¿Este o este? Este sería. Cuando sea un CSS externo, fíjense, acá tenemos un HTML con HTML5, HTML aquí comienza y acá tenemos la parte del head. Entonces, van a agregar una etiqueta link donde van a poner la propiedad rel, style, jet. Bien, esto se autocompleta con esto, href. Y acá va la referencia al archivo CSS que ustedes quieren llamar para aplicar a su HTML. Entonces, fíjense acá dice la extensión de los CSS es con .css. Entonces ya se reconoce que cada archivo que tenga la extensión es una hoja de estilo. En este caso, la referencia externa sería algo así. Bien, href aquí va la dirección donde está ubicado nuestro archivo de estilo externo. ¿Cómo sería con C? Interno. Prácticamente, interno, ¿qué le quiere decir? Dentro del HTML va a estar el CSS. Sería de esta forma. Fíjense que tenemos un HTML. Dentro de la parte del head van a agregar la etiqueta style. ¿Se acuerdan que aquí en el head se podría agregar el style? Sí, ¿no? En esa parte que habían visto la parte del head. Vamos a agregar la etiqueta style. Vamos a poner type de tipo text barra CSS. O sea, todo lo que agrega aquí va a ser un CSS. Fíjense, acá estamos definiendo un CSS. Div, que es las etiquetas div. Abro llave, cierro llave y acaban dentro las propiedades, ¿sí? De ese div. O sea, qué color, qué apariencia le quiero dar a las etiquetas div. En este caso, background. ¿Qué significa en inglés? Bueno, fondo, ¿sí?
Y acá tenemos dos puntos y luego va el valor que le vamos a dar al background, ¿sí? Al fondo. En este caso, FFF, un código hexadecimal, ¿sí? Que representa a un color. Bien, punto y coma. Y así podemos ir agregando aquí nuestra hoja de estilo. ¿Sí? Ya vamos a aprender a crear cómo se crean los estilos, cada uno de estos, porque pongo div, abro y cierro llave. Pero así, algo así sería un CSS interno. Tenemos el externo, interno. ¿Cómo sería el embebido? El embebido sería que prácticamente dentro de cada etiqueta, por ejemplo acá tenemos una de párrafo, dice hola, y acá tengo un spam. Y acá dice style, y acá dice color, y se le asigna FF y 40. Bien, ¿cómo sería esto CSS embebido? Prácticamente a cada una de las etiquetas, si yo pongo style, guión, igual digo, y entre comillas voy a asignar una propiedad del CSS. Voy a decir que esta etiqueta spam tenga un estilo en la propiedad de color y le voy a asignar este color. Por ejemplo, acá también pueden poner red o un color que ustedes quieran. Entonces, como que estamos mezclando cada una de las etiquetas con un estilo. O sea, por cada etiqueta yo voy a tener un estilo diferente de acuerdo a mi necesidad. Bien, entonces este es el embebido. Entonces se mezcla la etiqueta con el estilo del CSS. ¿Vieron? Esto es externo, entonces llamamos una hoja externa. Esto es interno, está dentro de la definición de cada uno de los estilos que vamos a aplicar. Y embebido sería esto, que está mezclado el tag, ¿sí? Con el style. ¿Sí? Usan la propiedad style dentro de cada uno, ¿sí? Entonces, amigo lector, esto se va a colorear de acuerdo a lo que yo puse aquí. Bien, ahora vamos a definir a ver cómo es la estructura de un CSS. Está bien, ya sabemos que hay externo, interno, embebido. Ahora, ¿cómo se lo crea? ¿Cómo creo esa hoja de estilo? Bien, la forma es así. Hay un selector, tengo abro llave y cierra llave. Sí, esta es la regla que se puede aplicar. Bien, va la propiedad, o sea, hay varias propiedades. Por ejemplo, puede ser el ancho, el alto, el fondo, el color del texto, ¿sí? Que sea en negrita. Hay varios estilos que ya lo vamos a ver en la práctica. Varias propiedades que se pueden usar. Acá va la propiedad. Dos puntos. Y va el valor que le vamos a dar a la propiedad. ¿Sí? Bien. En la parte de selector, ¿qué significa? Selector es el nombre de este CSS. ¿Sí? Que le vamos a dar. Entonces acá en selector va una parte del HTML. Por ejemplo, acá tenemos varias etiquetas. Tengo la div, párrafo, div, bueno, y spam. Elijo P. Como selector yo voy a decir P. Bien, entonces a todos los etiquetas P, abro y cierro llave. ¿Y qué estamos aplicando? Una propiedad, acá va la propiedad, dos puntos y el valor. Que el color sea red. Entonces, donde vea P, dentro del HTML se va a colorear con ¿qué? De color rojo. ¿Sí? Entonces este párrafo, que dice acá adentro, va a aparecer en color rojo porque estamos definiendo un estilo. Este estilo, fíjense, está referenciado de forma externa, ¿sí? Aquí haciendo la referencia. Ponen la propiedad link, ¿sí? Para hacer referencia a un archivo externo de CSS. Bien, entonces el selector, después vamos a aprender más adelante, ¿sí? Que podemos crear nuestros propios selectores, ¿sí? Personalizados, ¿sí? Para aplicar donde nosotros queramos, ya que sea en forma embebida, ¿sí? Como lo veíamos hace rato. ¿Sí? Ahora, bien, ya definimos la propiedad, infinitas propiedades, digamos, características que nos brinda CSS, como dice aquí, y el valor, bueno, el valor de cada propiedad. Bien, aquí tenemos así la forma. ¿Qué pasa acá? Es con uno, ¿no? ¿Sí? Una propiedad. Pero ¿qué pasa si quiero agregar más propiedades? ¿Sí? Acuérdense, como es CSS, puedo agregar varias apariencias, entonces es combinar las propiedades con las otras y para que quede un estilo amigable al usuario. Selector, propiedad, valor. Punto y coma. Y pondría la otra propiedad y el otro valor. Punto y coma. Bien, pero esto también se puede escribir en forma así en forma vertical. Queda mucho más amigable en nuestro código. No que sea en forma lineal, sino en cada una. Acá una propiedad y valor. Abajo, propiedad y valor separando por punto y coma. Sí, también podría poner un punto y coma aquí, pero generalmente al último se le podría sacar. O sea, esto de naranja se lo puede ir. ¿Cómo hago un comentario dentro de una hoja de estilo? O sea, dentro de un CSS. Se hace con barra, asterisco, acaba el comentario, asterisco, barra. Bien, un comentario que yo puedo poner en mi CSS. Sí, este CSS lo uso para la cabecera, este lo uso para el botón. ¿Sí? Bien, entonces es sencillo la parte de CSS, que le va a dar la apariencia a nuestro HTML, que es HTML puro. Bien, ahora vamos a ver la parte de herencia, así con los CSS. ¿Qué sería herencia? Herencia tiene que ver con un padre y un hijo. Generalmente ustedes van a tener varios CSS. Y como ustedes aplican CSS a alguna de las propiedades,
algunos de los selectores, algunos tags del HTML, fíjense, ahí vamos a volver a la anterior, fíjense, acá tenemos tags, el body también es un tag, y acá tengo, dentro del body hay un div, y dentro del div hay un p de párrafo, ¿bien? Tengo estas tres etiquetas, también tenemos un spam. Bien, si yo le aplico al body, pónganle como tenemos aquí, un body color green, ¿sí? O color verde, body color green. ¿Qué pasaría si le aplico aquí? Entonces, todo lo que está dentro de esta etiqueta lo va a heredar. O sea, estas etiquetas también van a heredar el color que tiene este. ¿Sí? Porque este va a ser el padre. Ahora, ¿qué pasaría si lo agrego solamente aquí a párrafo nada más? A párrafo, entonces solamente se aplicaría aquí a párrafo nada más. Entonces hay que tener cuidado. Si ustedes aplican a body, ¿sí? Se aplica todo. ¿Sí? Entonces eso es la herencia. Hay que tener cuidado porque algunas propiedades se van a sobreescribir con las otras. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo? Bueno, no todas las propiedades son así, digamos, que se sobrescriben o se solapan, ¿sí? La del padre solapa la del hijo. No, solamente hay algunas propiedades. Bien. Por eso está bueno, digamos, que ustedes vean. Si aplican a body, prácticamente se aplica a todas. ¿Sí? Por ejemplo, la propiedad de color, generalmente la propiedad de color se va a aplicar a todo. Todo se va a pintar. Si ustedes dicen red y ponen en body, acá ponen body, ponen color red, todo se va a hacer en red. Todo lo que está dentro del body va a estar de color rojo. Entonces eso es herencia. Entonces tienen que tener cuidado con esa parte de no sobreescribir o solapar, digamos, los CSS. Porque te van a decir, acá le apliqué rojo y acá le apliqué verde y entonces me aparece todo rojo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, esa es la parte de herencia. Sí, hay que tener cuidado con esa parte, digamos, de no sobreescribir. Claramente no todas las propiedades son heredadas. ¿Sí? Bien, acá tenemos unas cuantas. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo tenía el body, pero que tengo una etiqueta div. ¿Qué pasa si yo no quiero que... Yo sé que el body es todo, entonces todo se va a heredar o no. Todo lo que esté adentro hereda lo que tiene el padre, que sería body. Bien, porque lo usé como selector body, el tag de nuestra página. Bien. Pero yo digo que una etiqueta div, la etiqueta div quiero que no hereden eso, o que sí lo hereden, o que no. Bien, para eso tenemos una propiedad, unos cuantos valores, ¿sí? Para evitar esa herencia. Tenemos inherit, ¿sí? Hereda el valor de la propiedad del elemento padre. O sea, como si yo pongo inherit, voy a heredar lo que tenga el padre. Por ejemplo, acá fíjense en el div puse inherit, entonces va a heredar todo lo que tenga el padre. Estoy diciendo, che, este div, los div van a heredar todo lo que tenga el padre, o sea, body. Porque body era lo más amplio o no. Estaba más fuera. Y div estaba dentro. Entonces, yo sé que esto va a heredar lo del padre. Si no quiero que herede, a ver. Initial dice establece el valor que tenía la propiedad inicialmente. Si yo pongo initial, va a tomar el valor que tenía, ¿sí? Esa etiqueta. Un set combina las dos anteriores. Hereda el valor de la propiedad del padre, o sea, lo va a heredar. Y en caso de no existir, toma su valor original, o sea, va a tomar el valor original que tiene. ¿Sí? Bien, hay una parte que también pueden poner, digamos, ¿qué pasa si yo no quiero que esta etiqueta div herede lo del padre? Pueden poner el signo de admiración, ¿sí? De admiración y le ponen important. ¿Qué quiere decir important? Que esto va a ser importante, o sea que esto sí o sí se tiene que aplicar. Entonces ya evitan la herencia, digamos, del padre. Bien, por ejemplo, aquí tenemos inherit, que se decía hace que la herede del padre. Entonces, como el padre que tenía un borde de color rojo, en la parte del div tiene un borde, entonces esto va a hacer que herede sí o sí del rojo. Fíjense, esta parte del div, contenido del div, se aplicó en color rojo también. Bien, es un modo de ejemplo para que ustedes vean. Bien, ahora vamos a ver otro framework, ¿sí? Booktra. Bien, ¿qué es? Dice que es un framework desarrollado por Twitter, ¿sí? Con el objetivo, digamos, del diseño web, o sea que sea un diseño más amigable, mucho más amigable hacia el usuario. También me permite hacer el diseño responsivo, o sea, el tamaño de las pantallas. Es un código open source, o sea, código abierto, ¿sí? Lo podemos utilizar tranquilamente en nuestra página. Bien, ¿cómo hacemos para usar Bootstrap? Nosotros nos vamos a descargar o vamos a hacer enlaces, ¿sí? Con las hojas de estilo que nos ofrece Bootstrap. Si entramos a la página de Bootstrap van a ver cómo es la infinidad de estilos que tiene.
¿sí? Ya están hechos, o sea, nosotros tenemos que copiar y pegar y utilizarlos nada más en nuestro HTML. Bien, entonces vamos a usar Bootstrap con los CSS que ya tenemos, pero vamos a usar otro framework que es Sass, ¿sí? Vamos a usar Sass. ¿Qué diferencia tiene Sass y con CSS? CSS generalmente tiene una forma, es lineal. Yo tengo que abrir, por ejemplo, acá hago una sección, un selector, y acá defino las propiedades. Por ejemplo, acá tengo el ancho, el alto y el ancho. Tengo de 100 píxeles y 100 píxeles. Y tengo otra, ¿sí? De 50 y 50. Bien. Generalmente fíjense cómo es, abro y cierro. En la otra, abro y cierro, abro y cierro. Entonces por cada uno ustedes van haciendo. O sea que tienen un bloque, tienen otro bloque, otro bloque. Bien, ¿cómo es con Sass? Generalmente, ustedes con las páginas, generalmente tienen un div, tienen un body, después tienen un div, como el caso anterior, y después tenemos un párrafo, ¿no? Bien, ¿ese sería en forma de cascada o no? El de arriba, ¿quién sería el más grande? Body. Después sería el div, luego el p de párrafo. Bien, entonces sería en forma de cascada. Bien, ¿cómo sería con Sass? Sass lo que me permite a mí es crear los estilos en forma de cascada, haciendo referencia, digamos, al HTML que yo tengo. Por ejemplo, este va a ser el más amplio de todo. Luego va a haber otro estilo acá adentro. Y luego dentro esto otro estilo. Entonces, cuando yo aplique esto, tranquilamente se irían a aplicar los que están adentro, ¿sí? Sin necesidad de llamar a cada uno. Bien, o sea, vamos diseñando el Sass, o sea, los estilos, en forma parecida como lo tenemos en nuestro HTML, cosa que cuando queramos modificar un estilo, tranquilamente esto es un reflejo del HTML, entonces ya sabemos en qué sección modificar, ¿sí? Porque estaría todo ordenadito, igual que el HTML que tenemos. En cambio con CSS yo tengo que crear un bloque, otro bloque, entonces tendremos como un montón de bloques de estilo. Y entonces, como la página está compuesta por varios estilos, entonces tenemos que venir y buscar. Si esto está en forma secuencial, entonces esto está en forma de cascada. Me sirve más un Sass. ¿Sí? Eso que lo vamos a ver a lo largo del curso. Bien, ahora vamos a ver el diseño responsivo. ¿Qué sería el diseño web responsivo? Generalmente, bueno, las páginas tenemos que hacerlas responsivas. ¿Para qué? Para que se adapten a las distintas versiones. Por ejemplo, a las distintas versiones, a los distintos dispositivos. Por ejemplo, un celular, una tablet, una laptop, un computador de escritorio. ¿Sí? Entonces está bueno que las páginas sean adaptables a cada uno. O sea que el diseño se mantenga para cada uno de los tamaños de las pantallas. Bien, entonces es el diseño web responsivo. Nosotros lo vamos a usar con Flex en la parte de Angular, ¿sí? Ahí en la parte de Angular vamos a ver más de esto. Así como hacerlo responsivo cada una de las páginas. Acuérdense, esta parte es básica nada más, ¿sí? Para los que no sepan nada. Bien, ¿qué herramientas hay? Responsive Grid System, existen varias frameworks, ¿sí? Para ser responsivo. Bootstrap, en este caso en nuestro curso vamos a Bootstrap, Fundaction, después Gumby. Hay varios frameworks que ustedes pueden utilizar, ¿sí? Para hacer responsivo sus páginas. Nosotros vamos a usar el de Bootstrap, ¿sí? Y en el curso de Angular ya vamos a ver, vamos a aplicar lo de Flex, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante. Bien, ahora vamos a ver la parte de JavaScript, ¿sí? Generalmente nuestras páginas, ¿qué son? HTML puro. Si le damos estilo, ya aparece bien bonito. Pero ¿qué pasa? Necesitamos que no sean tan estáticas, porque son estáticas, ¿sí? Porque está bien, tienen la estructura y tienen el color, pero nos falta movimiento o no sé, que haya más interactividad. Entonces eso es lo que nos permite a JavaScript, que es un lenguaje de programación, ¿sí? Que nos ayuda bastante para esto. Le da dinamismo a nuestra página. Entonces junto con esto ya tenemos una página mayormente aceptable para el usuario. Bien, como dice acá, es un lenguaje robusto de programación que se aplica al HTML, ¿sí? Y podemos hacer varias cosas, por ejemplo, crear carruseles. Carruseles que sería cuando yo muevo el cursor, se muestra una galería de imágenes que yo voy seleccionando. No sé si vieron así que son las páginas, ¿sí? Galerías de imágenes, varias imágenes. Bien, después también se pueden crear, como experiencia, se pueden crear juegos, animaciones dentro de nuestra página, ¿sí? Solamente con JavaScript, que es programación. ¿Sí? Podemos hacer un botón se mueve por aquí, que el menú de la barra lateral se desaparezca, ¿sí? Varias cosas con JavaScript. Bien, en esta parte sí, la JavaScript, también como decimos, JavaScript me permite generar las páginas HTML pero que sean forma dinámica, ¿sí? Por tanto es muy flexible, por tanto lo permite que a los desarrolladores un mínimo esfuerzo. Sí, lo que permite JavaScript es combinarlo con las APIs, ¿sí? Que me permiten a mí darle funcionalidad a nuestro HTML como los que veníamos diciendo, ¿sí?
Eso significa interfaces de programación de aplicación de navegador. O sea, darle más dinamismo a nuestra página, ¿sí? Capturar hasta capturar videos, por ejemplo, de cámaras web, generar gráficos, muestra de sonidos. También permite usar APIs de terceros, por ejemplo, la de Facebook, Twitter, ¿sí? Usar esas funcionalidades, ¿sí? Dentro de nuestras páginas. También nos permite incluir librerías de terceros, ¿sí? Dentro de nuestro HTML, ¿sí? En nuestro sitio y aplicación. Bien, ¿cómo crear un Hola Mundo sin JavaScript? Acuérdense, cada uno de los archivos que vamos a crear va a tener la extensión JS, ¿sí? Vamos a crear un archivo, por ejemplo, un archivo main JS, y lo vamos a incluir dentro de nuestro archivo HTML. En este caso, el tag para hacer eso es script. En src va a la dirección donde está ubicado nuestro archivo JS. En este caso está en la carpeta script, barra, el nombre de nuestro JavaScript y punto y la extensión. Con esto ya podremos llamar un JavaScript dentro de nuestro HTML. Bien, es lo mismo como hacemos con la referencia link, ¿sí? Cuando hacemos link, llamamos a un estilo, ¿o no? Bueno, el script sirve para hacer referencia a un JS, un JavaScript. Bien, dentro del JavaScript podemos escribir el código, ¿sí? Por ejemplo, para hacer un hola mundo, en este caso var, mi título, creo una variable var, del documento query selector h1. ¿Sí? En ese h1 lo que hago es cargar este texto. Bien, este es generalmente un ejemplo básico, ¿sí? Ya vamos a ver cuando hagamos la parte práctica, ¿sí? Van a ver qué es lo que va dentro del archivo JS, ¿sí? Toda la lógica, ¿sí? El algoritmo que queramos crear, ¿sí? Bien, y luego ejecutamos tranquilamente. Entonces, lo importante de aquí, de esta parte, es script, ¿sí? Que nos sirve para introducir dentro de nuestro HTML un JavaScript. Bien, vamos a ver qué tipo de variables hay en JavaScript. Primero se empieza por los tipos de datos, ¿sí? ¿Qué tipo de datos existen en JavaScript? Tenemos string para las cadenas. Fíjense, ¿cómo declaro una variable? Va la palabrita var, ¿sí? Y el nombre de la variable que quiero usar, ¿sí? El nombre que yo lo voy a definir, A, X o lo que sea, aux, auxiliar, usuario, va aquí el nombre. Y la palabrita var para hacer referencia a que esto va a ser una variable. Bien, el tipo de dato es string, no el tipo de dato cadena. Generalmente de las cadenas se ponen con comillas simple aquí. Por ejemplo, Bob. ¿Sí? Entonces esta variable tiene como valor Bob, después del igual. Acá va el nombre de la variable y acá va el valor que se le da a la variable. Number, valores numéricos, ¿sí? Bien, para los valores numéricos, por ejemplo acá, 10, le asigno 10. Boolean, serían true o false, ¿sí? Eso es lo que ya lo conocen de la informática. Bien, hay un tipo de dato también que es array, ¿sí? Que me permite definir una variable como un tipo array, o sea, vector, ¿sí? Como te definía. Un array puede estar compuesto por elementos del mismo tipo o de diferentes tipos. Por ejemplo, acá hay un numérico, acá hay una que es string y un numérico, ¿sí? Se puede almacenar esto. Bien, ¿cómo se hace la llamada a un array? Bueno, ustedes lo conocen, va el nombre del array, entre corchetes, va la posición que ocupa. O sea, va a hacer referencia, 0 hace referencia al primer elemento dentro del array. Si es 1, hace referencia al de la posición 1. Acuérdense de eso de vectores, se trabaja 0, 1, 2 por posiciones dentro de un vector. Objeto, generalmente todo lo que se trabaja en JavaScript, ¿sí? Es un objeto, ¿sí? En este caso estamos tomando un documento del documento HTML, query selector, el H1, ¿sí? Todo se puede hacer referencia como un objeto. Si esto lo vemos más adelante en la parte de JavaScript, ¿sí? Un poco en la parte de TypeScript, en Angular. Bien, acuérdense que esto es básico, es sencillo. Bien, pero tienen que conocer los tipos de datos que existen para JavaScript, porque es un lenguaje de programación. Bien, acá tenemos definido, ¿cómo se crea una variable? Hay diferentes formas de crear una variable, ¿sí? Para declarar la variable va el nombre de la variable y puede asignarle un valor. Puedo poner el nombre de la variable y un valor, ¿sí? Y también, por ejemplo, esta es la parte inicial, va el nombre de la variable y la palabrita var. Entonces estoy declarando la variable, hasta el momento no tiene un valor. ¿Cómo le doy un valor? Con esta siguiente forma, va el nombre de la variable y el valor que yo le quiero asignar, en este caso Bob. ¿Qué pasa si quiero, en vez de usar dos líneas, porque serían dos líneas, la primera y la segunda, para hacer una inicialización de la variable, puedo hacerla en una sola? Puedo poner var, el nombre de la variable, y directamente asignar el valor. Esta es una forma directa de hacer la inicialización de la variable. Bien.
¿Cómo llamo a la variable? Va con el nombre. Digo, acá va el nombre de la variable si la quiero utilizar, nada más. Bien, como el nombre indica, variable, acuérdense que variable es un almacenamiento, ¿sí? Donde se puede guardar un valor, ¿sí? El valor va cambiando a la medida de ejecución del programa. Generalmente se puede cambiar un valor, por ejemplo, una variable, el nombre de la variable, el signo Bob, y después en la otra línea, fíjense qué hace, se le da otro nombre. ¿Qué quiere decir? Que se cambió de valor. Por eso es variable, varía el valor de acuerdo a la ejecución que se está haciendo del programa. Bien, vamos a ver otra parte que es los operadores que hay en JavaScript. ¿Sí? Tenemos los operadores aritméticos de asignación y operadores lógicos. Sí son parecidos, pero hay que saberlos cómo son en JavaScript. Para la suma, el más. ¿Sí? El más también se usa para una concatenación. Bien, yo sé que la suma se puede hacer en la suma entre dos números, ¿sí? Pero el más se puede usar para concatenar dos cadenas en JavaScript, ¿sí? Lo que conoce también en programación. Unir una cadena con otra cadena. La parte izquierda y la parte derecha se unen para juntar las dos. La resta, el signo menos, la multiplicación en asterisco, división. ¿Sí? Eso es la división en JavaScript. ¿Cómo hago los operadores de asignación? O sea, los operadores que me permiten asignar valores a una variable, como lo que veníamos viendo hace rato. Es el igual. No se olviden, para asignar es el igual. ¿Cómo los operadores lógicos? O sea, hay unos operadores lógicos. Tenemos los operadores. Por ejemplo, acá tenemos un operador de igualdad. ¿Sí? Para igualar. Vamos a decir, esto que está a la izquierda, esta variable, es igual a 4. ¿Sí? Por ejemplo, acá definí una variable en 3 y luego pregunto, esa misma variable es igual a 4, entonces esto me da un valor de verdad. ¿Sí? Este operador de igualdad, ¿sí? El igual en JavaScript se hace 3 iguales. Bien, ¿cómo se hace el negado en JavaScript? El negado se pone el signo de admiración y el otro signo de admiración igual igual. Esto es para preguntar distinto y esto es igual en JavaScript. Bien. Este es distinto y digo, este es negado, este es el igual. Bien, para que tengan en cuenta en JavaScript cómo se usan los operadores. Bien, vamos a ver las estructuras condicionales. Acá también se puede usar estructuras condicionales como un lenguaje de programación. Bien, el if, ¿cómo se hace en JavaScript? Va if, la condición, las acciones del if, abro y cierro llave, else, abro y cierro llaves para el else. Son dos caminos, generalmente. Si ustedes quieren definir solamente esta parte hasta esta parte, un solo camino sería if, abro y cierro llave. Nada más, sería un solo camino como sería en este gráfico. Si quieren definir dos caminos, serían con el else, o sea, dos alternativas que tiene, de acuerdo a la condición. Si es verdadera, entra aquí. Si es falsa, viene y sigue la siguiente ejecución del else. Serían ya prácticamente dos caminos. Por ejemplo, acá definimos una variable helado, le asigné chocolate y preguntamos helado. Sí, helado es igual a chocolate. ¿Es igual a chocolate? Sí, porque tiene, fíjense, helado va a chocolate. Chocolate igual a chocolate, verdadero, true. ¿Dónde va a entrar? ¿Aquí o a la siguiente instrucción? A esta o no. Entonces hacemos un alert. El alert me sirve para mostrar un mensaje, ¿sí? De alerta dentro de nuestro JavaScript. ¿Sí? Es como un escribir. ¿Sí? Sí, amo el helado de chocolate. Bien. En caso que no, hubiera mostrado por aquí. No me gusta el chocolate. Bien, la estructura es sencilla, es prácticamente parecida a los otros lenguajes. ¿Sí? ¿Cómo declarar funciones en JavaScript? Bien, van a poner la palabrita function. Function, el nombre de la función, el parámetro, ¿sí? El parámetro que lo van a pasar con su tipo de dato. El nombre del otro parámetro, si quieren definir 2, va separado por comas. Y así hasta n parámetros, como lo sabían en programación. Abro y cierro llave, acá van las acciones que quieren hacer, que va a ser su función. Y return y el valor que quieren que devuelva. Acuérdense, una función devuelve un valor, entonces está bueno que devuelva ese valor con el return. Bien, por ejemplo, acá tenemos una función multiplicación, para multiplicar. Bien, acá dice función multiplica, recibe dos parámetros, n1 y n2, ¿sí? Creamos una variable de resultado y multiplico los dos valores y guardo esta variable de resultado que salga para afuera, el resultado de la multiplicación. Bien, ¿cómo lo llamo? Prácticamente llamamos al nombre de la función multiplicar, vení, y le pasamos los datos que necesitamos multiplicar: 4 por 7, 20 por 20, 0.5 por 3, y prácticamente llamamos a la función y realiza ese cálculo. Bien, vamos a la última parte, que es la parte de eventos. ¿Y la parte de eventos qué son? Si son eventos que captan lo que sucede dentro de nuestra página web, ¿sí? Y permiten una respuesta inmediata. Por ejemplo, el evento que ustedes siempre conocen, el clic. Cuando yo doy clic a un botón, ¿sucede algo o no? Bien, entonces eso se puede hacer mediante eventos, que es para todo es sencillo, ¿sí? Tenemos document.query selector, digo el HTML, on click. Cuando hago un clic, llámame esta función, function. ¿Sí? ¿Qué tiene? Un alert, dice, ouch, deja de pulsarme.
Bien, es prácticamente una función se puede ser llamada en un evento de nuestro JavaScript. Bien, eso de la parte de eventos es prácticamente sencilla. Nosotros vamos a ver el clic. Si cuando hacemos clic, ¿qué pasa? Bien, y con esto, chicos, terminamos ya esta teoría así de introducción a la programación web, donde vimos todos los conceptos que vamos a ver. Luego vamos a ver la práctica, ¿sí? En otro video. Bueno, es sencillo. Si tienen dudas, nos consulta por el foro o por mensaje también. Estamos para ayudar, ¿sí? Espero les haya servido y bueno, tomen apunte de esto porque acuérdense, hay un cuestionario de esto. Nos vemos.